¿Alguna vez te has detenido en medio de una calle concurrida, rodeado de gente, de ruido, de prisas, y has sentido una soledad aplastante? ¿Alguna vez has mirado tus logros, tu trabajo, tu cuenta bancaria o tus títulos, y te has preguntado en el silencio de la noche, ¿es esto todo lo que la vida tiene para ofrecerme? Vivimos en una época que nos exige correr cada vez más rápido. Nos dicen que el éxito se mide en lo que acumulamos, en el estatus que alcanzamos, en la imagen que proyectamos al mundo, y. Sin embargo, muchos de nosotros caminamos con un vacío en el pecho que ninguna máquina, ningún aplauso y ninguna riqueza logran llenar. Si alguna vez has sentido ese vacío, esta historia es para ti. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a los albores de la revolución industrial. Vamos a conocer a un hombre que lo tenía todo para triunfar en el mundo moderno, un joven brillante, un emprendedor destinado a amasar una inmensa fortuna, que un día, en medio del rugido ensordecedor de las fábricas, escuchó un susurro divino. Esta es la primera parte de la verdadera historia de San Antonio María Claret, el hombre que renunció a tejer hilos de seda para dedicar su vida entera a tejer la esperanza en los corazones rotos. El apóstol incansable que nos enseña que el mayor éxito de un ser humano no es conquistar el mundo, sino dejarse conquistar por el amor de Dios. El aire de Cataluña, impregnado de la sal del mar Mediterráneo y el aroma de los campos de algodón, soplaba suavemente sobre las colinas de Sallent. En este pintoresco pueblo, marcado por el ritmo constante de los telares y el sudor de los campesinos, la vida transcurría con una monotonía sagrada. Fue allí, en el año 1807, donde vino al mundo Antonio, en el seno de una familia de modestos pero honrados artesanos. Desde sus primeros años de vida, quienes lo rodeaban notaban en él una quietud que no era propia de la niñez, mientras otros niños corrían por las calles empedradas, persiguiendo juegos y risas fugaces. Antonio parecía habitar en un mundo interior mucho más vasto. Sus grandes ojos oscuros solían fijarse en el horizonte, como si ya estuviera contemplando un paisaje que los demás no podían ver. El hogar de los Claret era un santuario de fe sencilla. Su madre, una mujer de ternura inagotable, le enseñó a desgranar las cuentas del rosario antes de que el niño aprendiera a leer. Aquel amor a la Virgen María se instaló en su pecho no como una obligación impuesta, sino como el aliento que necesitaba para vivir. A los 12 años, Antonio ya era una pieza fundamental en el taller de su padre. Observaba las grandes máquinas de madera, los hilos que se entrecruzaban con precisión matemática, y aprendía el valor de la disciplina y el trabajo duro. Sus padres, orgullosos de su destreza y obediencia, veían en él a un futuro maestro tejedor, alguien que aseguraría la prosperidad de la familia durante generaciones. Pero bajo esa superficie de muchacho trabajador y complaciente, el alma de Antonio ardía con una sed misteriosa. Los domingos, cuando los telares por fin se detenían y el pueblo descansaba, él no buscaba distracciones, se internaba en soledad por los campos, caminando entre olivos y almendros bajo el cielo inmenso de Sallent. Allí, en la pureza del silencio natural, hablaba con Dios, y lo hacía con la familiaridad de quien conversa con su amigo más cercano. Cada puntada que daba en el taller durante la semana, cada metro de tela que tejía con sus manos expertas, se transformaba en una súplica muda: Señor, ¿qué quieres de mí? Antonio intuía que, aunque dominaba el arte de entrelazar hilos, el Creador tenía un diseño mucho más grande y eterno preparado para él, un diseño que se tejía en el alma misma de los hombres. Para asegurar ese futuro prometedor que su familia soñaba, Antonio viajó a Barcelona. Quería perfeccionar su oficio, aprender las técnicas más modernas y convertirse en un pionero de la industria textil, y es aquí donde la historia de Antonio resuena con tanta fuerza en nuestro mundo actual. Barcelona era el epicentro de la modernidad, una ciudad agitada, vibrante, donde el comercio dictaba las leyes y las máquinas rugían día y noche como bestias insaciables. Al llegar, el joven Antonio fue envuelto por una nube de ambición y vanidad. El mundo le ofrecía exactamente lo que hoy nos ofrece a nosotros: la promesa de riqueza,
de reconocimiento profesional, de ser alguien importante. Por un tiempo, la marea del éxito pareció arrastrarlo. Era brillante en su trabajo, destacaba entre sus compañeros y la perspectiva de convertirse en un empresario adinerado estaba al alcance de su mano. Sin embargo, en medio de aquel bullicio ensordecedor, Antonio se sentía como un extranjero. Las noches en la gran ciudad eran largas, cuando el estruendo de las fábricas cesaba, un silencio frío y pesado caía sobre su espíritu. Se dio cuenta de que estaba construyendo una carrera perfecta, pero su corazón se estaba secando, había ruido a su alrededor, pero una soledad inmensa en su interior. ¿Cuántas veces, hermano mío, has sentido tú lo mismo al volver del trabajo, al apagar la pantalla de tu teléfono o al mirar tus posesiones? Una tarde, exhausto tras una jornada agotadora en los talleres, Antonio tomó un pequeño libro de devoción que siempre lo acompañaba. Lo abrió sin buscar nada en particular, y sus ojos se detuvieron en una línea que atravesó su pecho como una espada de luz. Quien más ame, más padecerá. Esa noche, en la penumbra de su humilde habitación de alquiler, iluminada apenas por la llama temblorosa de una lámpara, Antonio cerró los ojos y se sumergió en una oración desesperada. Y entonces, en medio del silencio, escuchó una voz. No fue un trueno, ni una aparición externa, sino una certeza absoluta que brotó desde las profundidades más sagradas de su conciencia. Antonio, ¿para qué te he creado? Esa simple pregunta lo desarmó por completo. Sintió un temblor recorrer cada fibra de su ser. No era terror, era la abrumadora reverencia de encontrarse cara a cara con el amor absoluto. En un solo instante, la niebla se disipó, las enormes máquinas de hilar le parecieron frías, las finas telas de seda que tanto le enorgullecían se revelaron vacías de significado, y todas las ambiciones terrenales de Barcelona se redujeron a polvo frente a la inmensidad de la eternidad. Comprendió que había intentado tejer su propio plan, su propia idea de éxito, pero que Dios ya había tejido un plan infinitamente más hermoso para su vida. A la mañana siguiente, con una serenidad que solo poseen aquellos que han encontrado su verdadero hogar, Antonio se arrodilló y pronunció las palabras que cambiaron su destino para siempre: Tú me llamas, Señor. Y aunque no sé a dónde me llevas, te seguiré. Renunció a todo. Sin dramas, sin discursos grandilocuentes, dejó atrás la ciudad, el éxito garantizado y las riquezas. Regresó a su pueblo llevando en el pecho un corazón completamente transformado. Ya no deseaba fabricar telas que el tiempo destruiría, sino rescatar almas inmortales. Ya no buscaba la cima empresarial, sino la cumbre de la santidad. Ingresó al seminario en la ciudad de Vic, despojándose de cualquier ambición mundana. Aunque su cuerpo era frágil, su voluntad había sido forjada en hierro espiritual. En el silencio austero del claustro, Antonio se entregó al estudio de las Escrituras y de los padres de la Iglesia con un fervor inagotable, pero no estudiaba para enorgullecerse de su intelecto, estudiaba porque tenía sed de Dios. Cada página leída era una oración, cada noche en vela era una ofrenda. El año 1835 marcó su verdadero nacimiento al mundo espiritual. Fue ordenado sacerdote. Las crónicas cuentan que al postrarse rostro en tierra sobre las frías baldosas durante la letanía de los santos, Antonio sintió que el cielo mismo lo cubría con un manto de fuego abrasador. Ya no soy mío, pensaba mientras las lágrimas bañaban su rostro, soy de Cristo, sacerdote suyo para siempre. Desde el momento en que sus manos fueron ungidas, Antonio María Claret no buscó la comodidad de una parroquia tranquila ni el prestigio de un púlpito elegante. Lo único que le importaba era llevar la luz a quienes vivían en la oscuridad. Comenzó así la etapa más asombrosa de su vida terrena. Salió a recorrer los caminos de Cataluña. Vestido con una sotana raída que pronto se cubrió del polvo de los senderos, armado únicamente con un crucifijo sobre el pecho, un rosario en la mano y un ardor misionero que no conocía la fatiga, caminaba kilómetros y kilómetros a pie, cruzando valles y montañas, sin importar si el sol quemaba o la nieve mordía su piel. Dormía en chozas de pastores,
en graneros prestados o bajo el manto estrellado del cielo abierto, jamás pidió nada para sí mismo. Si alguien le decía, Padre, en aquella aldea lejana la gente ha olvidado a Dios, él se ponía en marcha de inmediato, sin vacilar. Su predicación no era la de un académico distante que impone reglas frías. Claret hablaba desde el corazón, con una voz que era a la vez un trueno que despertaba conciencias y un bálsamo que curaba las heridas más profundas. Predicaba en las grandes iglesias, pero también en las plazas públicas, en los caminos de tierra y en las casas más humildes. Denunciaba el pecado con la firmeza de un profeta, pero ofrecía la misericordia y el perdón de Dios con la ternura de una madre. Las multitudes lo escuchaban en un silencio reverente, y muchos, endurecidos por años de rencor y alejamiento, se quebraban en lágrimas al oírle. La gente de las aldeas, al ver su figura acercarse por el horizonte, solía decir, aquí viene el padre Claret, el hombre que habla de Dios como si lo hubiera visto, y era verdad. Él veía a Dios cada día, en el rostro del pobre que sufría, en la angustia del enfermo, en la mirada arrepentida del pecador que buscaba redención, pero Antonio sabía que la palabra hablada se la lleva el viento, y que la ignorancia espiritual era el mayor enemigo de su tiempo. Por eso, las noches que otros dedicaban al descanso, él las pasaba en vela, escribiendo a la luz de una vela. Redactó cientos de libros, pequeños folletos y tratados que hablaban del perdón, de la devoción a María y de la infinita compasión del Creador. Fundó bibliotecas populares para que los campesinos y obreros tuvieran acceso a la verdad. Quería, con una urgencia que le consumía las entrañas, que todos, absolutamente todos, conocieran el amor de Cristo. Por supuesto, tanta luz despertó el odio de las tinieblas. Quienes preferían vivir en la corrupción, la mentira y el vicio comenzaron a atacarlo. Sufrió calumnias horribles, amenazas de muerte y persecuciones. En una ocasión, mientras predicaba su mensaje de amor y conversión en plena calle, una bala pasó rozando su cabeza. Pero Antonio no se acobardó ni un milímetro. ¿Cómo no voy a estar dispuesto a sufrir por él, si él murió en la cruz por mí? Repetía con una paz que desconcertaba a sus enemigos. Su escudo invencible era la Virgen María. A ella consagraba cada paso, rogándole que fuera la verdadera predicadora en cada una de sus misiones. El fuego que ardía en Antonio era inmenso, pero él sabía que era solo un hombre y que el mundo era demasiado grande. Comprendió que esa llama no podía quedarse solo en él, necesitaba multiplicarse, extenderse, convertirse en un incendio de caridad que abrazara a toda la humanidad. Fue así como en el año 1849, reunido en una celda humilde del seminario de Vic con 5 jóvenes sacerdotes de corazones valientes, fundó la Congregación de los Hijos del Inmaculado Corazón de María, hoy conocidos en todo el mundo como los misioneros claretianos. No les prometió éxito, ni riquezas, ni reconocimiento humano. Los miró a los ojos y les dijo, Dios nos quiere apóstoles, el mundo está frío y oscuro, nosotros seremos antorchas en sus manos. Les prometió fatiga, sacrificio y una alegría inquebrantable que nadie les podría arrebatar. Con una humildad asombrosa, Antonio nunca quiso que la obra llevara su nombre. Que desaparezca mi nombre y mi recuerdo, solía decir, con tal de que Jesucristo viva y reine en el mundo entero. Parecía que el humilde tejedor de Sallent había alcanzado la cumbre de su obra, preparando a sus misioneros para conquistar almas en España y más allá. Sin embargo, los designios del cielo son inescrutables. Justo cuando su congregación comenzaba a dar sus primeros y hermosos frutos, una noticia inesperada cayó sobre él como un relámpago, cambiando radicalmente el rumbo de su vida. La Iglesia le pedía el mayor de los sacrificios, abandonar su amada tierra, cruzar el inmenso océano Atlántico y asumir el cargo de arzobispo de Santiago de Cuba, Cuba. Una isla exótica, sofocante, desgarrada por la codicia, el vicio, la injusticia y el horror inenarrable de la esclavitud, un lugar donde la fe parecía haber sido asfixiada por el poder y el dinero. Antonio María Claret, el sacerdote de los caminos de polvo,
El hombre que solo deseaba predicar en sencillez, se enfrentaba ahora a un territorio desconocido, hostil y peligroso, donde su vida correría más peligro que nunca. ¿Qué haría el humilde tejedor de almas frente a los poderosos esclavistas del Nuevo Mundo? ¿Cómo enfrentaría el odio, los atentados y las intrigas políticas de una isla al borde del colapso? El inmenso océano Atlántico se extendía ante los ojos de Antonio María Claret como un abismo azul y misterioso. Las olas golpeaban el casco del barco de madera con un ritmo constante, casi hipnótico, mientras las costas de España se desdibujaban hasta convertirse en una línea frágil que finalmente desapareció en el horizonte, para un hombre que había amado sus montañas catalanas y que acababa de fundar una congregación de hermanos unidos por el mismo fuego. Este viaje no era una aventura, era un desgarro. Pero Antonio había aprendido hace mucho tiempo que el amor verdadero no se aferra a las seguridades, el amor verdadero, cuando escucha la voz del Maestro, suelta las amarras y camina sobre las aguas. Al desembarcar en Santiago de Cuba en el año 1850, el calor tropical lo envolvió como un manto pesado y asfixiante, el aire estaba cargado de olores intensos, el dulce aroma de la caña de azúcar se mezclaba con el salitre del mar y el sudor de una tierra que gemía en silencio. Cuba era una isla de contrastes desgarradores, por un lado, la riqueza exuberante de las grandes haciendas, los salones donde la élite colonial celebraba banquetes y bebía licores importados. Por otro, la miseria más absoluta, el abandono espiritual, y sobre todo, la herida más profunda en el corazón de la humanidad, la esclavitud, hombres, mujeres y niños tratados como simples herramientas de carga, despojados de su nombre, de su libertad y de su dignidad. Cualquier otro hombre, ante la inmensidad de tanta injusticia y el abandono moral de aquella diócesis, habría sentido la tentación de rendirse, de encerrarse en el palacio arzobispal y gobernar mediante decretos fríos, pero Antonio María Claret no era un hombre de palacios. Él era el tejedor de almas, apenas asumió su cargo, dejó claro que no venía a ser un príncipe de la Iglesia, sino un padre para los huérfanos. No he venido a buscar el favor de los hombres de poder, declaró en su primer sermón, con una voz que resonó en las bóvedas de la catedral como una campana de esperanza. He venido a buscar a los que nadie más busca. Comenzó entonces una labor pastoral que desafiaba los límites de la resistencia humana. El nuevo arzobispo no esperaba a que la gente acudiera a él salía a su encuentro. Recorrió la isla entera, no una, sino varias veces, atravesó selvas espesas, cruzó ríos desbordados, caminó bajo tormentas tropicales y soles que quemaban la piel. Iba a lomo de mula o simplemente a pie, visitando las aldeas más remotas, los bohíos más miserables y las barracas donde se hacinaban los esclavos. Cuando entraba en aquellos lugares de dolor, no lo hacía con lástima distante, sino con una reverencia profunda. Abrazaba a los cautivos, bendecía a sus hijos, les hablaba en un lenguaje sencillo de un Padre celestial para quien no existen cadenas ni colores de piel, les devolvía la dignidad que el mundo les había robado, recordándoles que en el reino de los cielos, ellos eran los primeros invitados. Hermano, detente a pensar en esto, en un mundo que nos enseña a mirar hacia arriba, a codearnos con los que tienen influencia y poder para asegurar nuestro propio futuro. Claret nos muestra el camino inverso. Él descendió, bajó a los sótanos de la sociedad, porque sabía que allí, en medio del dolor y la humillación, es donde el rostro de Cristo brilla con más fuerza. ¿Cuántas veces nosotros ignoramos al que sufre a nuestro lado por estar demasiado ocupados persiguiendo nuestras propias metas? Por supuesto, esta luz que Claret irradiaba comenzó a incomodar. Su defensa implacable de la justicia, su insistencia en el trato humano y la regularización de los matrimonios entre las clases más pobres, y sus denuncias contra la corrupción moral enfurecieron a los poderosos. Aquellos que se beneficiaban de la oscuridad no podían tolerar a un hombre que caminaba encendiendo antorchas. Las calumnias comenzaron a circular, las amenazas se volvían el pan de cada día. Y, finalmente, el odio decidió pasar a la acción. Ocurrió en la ciudad de Holguín.
Era el anochecer y el arzobispo, tras una jornada agotadora de predicación, caminaba rodeado por una pequeña multitud de fieles que buscaban su bendición. De pronto, de entre las sombras de una calle estrecha, un hombre cegado por el resentimiento y pagado por los enemigos de la justicia, se abalanzó sobre él. En un instante de confusión y caos, el agresor asestó un golpe traicionero, causándole a Antonio una herida severa en el rostro y el brazo. La multitud gritó horrorizada. La sangre manchó las vestiduras blancas del arzobispo, algunos hombres se abalanzaron sobre el atacante, inmovilizándolo, llenos de una rabia justiciera. A la cárcel con él, que pague con su vida el haber tocado al siervo de Dios, clamaba el pueblo indignado. Pero entonces, ocurrió el milagro más grande de la vida de Claret. No fue que las aguas se abrieran ni que el fuego cayera del cielo. Fue el milagro del dominio propio, el prodigio de un corazón que ha sido completamente vaciado de ego y llenado de Dios. Antonio, sangrando, sintiendo el dolor punzante en su carne, no mostró una sola chispa de ira. Su rostro, aunque pálido y herido, conservaba una serenidad que dejó mudos a todos los presentes. Levantó su mano sana para detener a la multitud enfurecida. Miró a su agresor, aquel hombre que acababa de intentar arrebatarle la vida, y en sus ojos no hubo juicio, sino una compasión abrumadora. «No le hagáis daño», susurró Claret, con una voz debilitada pero firme. «Yo le perdono de todo corazón. Y ruego al cielo que este momento sea el inicio de su salvación. Esa es la verdadera fuerza, hermano mío». El mundo nos dice que la masculinidad y el poder consisten en aplastar a quienes nos ofenden, en devolver el golpe con mayor dureza, en no dejarnos pisotear por nadie. Pero Claret nos revela la fortaleza suprema de Cristo, la capacidad de perdonar lo imperdonable. Su reacción desarmó no solo al asesino, sino a toda la isla. El hombre que había intentado matarlo se derrumbó internamente, quebrado por un amor que no podía comprender. Ese perdón radical salvó la vida de su atacante frente a los tribunales y se convirtió en el sermón más poderoso que Claret predicó jamás. El arzobispo llevaba ahora en su cuerpo las marcas de la cruz, y su autoridad espiritual se volvió inquebrantable. Tras 6 años de labor titánica en Cuba, donde dejó hospitales fundados, escuelas abiertas y miles de almas reconciliadas, un nuevo mandato papal lo obligó a cruzar el océano de regreso a España. La reina Isabel II había solicitado personalmente que Antonio María Claret fuera su confesor privado. Para un hombre que amaba los caminos de tierra, el olor a lluvia en los campos y el abrazo de los pobres, ser llamado a la corte de Madrid fue su cruz más pesada. El Palacio Real, con sus techos pintados al fresco, sus candelabros de cristal, sus pasillos alfombrados y sus interminables intrigas políticas, era un entorno que asfixiaba su espíritu libre. La corte era un nido de vanidades, donde los cortesanos adulaban de día y traicionaban de noche, donde la religión a menudo se usaba como una máscara para la ambición. Pero Claret no se dejó seducir, aceptó el cargo bajo una condición innegociable: no viviría en el palacio ni participaría en los banquetes ni en las recepciones oficiales. Acudiría únicamente cuando la reina necesitara dirección espiritual, y así lo hizo. En medio de la ciudad más poderosa de España, Antonio vivía como un monje en el desierto. Su habitación era pequeña y austera. Dormía en el suelo o sobre una tabla de madera, dedicaba las madrugadas a la oración profunda y el resto del tiempo a predicar en las iglesias de Madrid, a fundar bibliotecas populares y a escribir sin descanso. Aconsejaba a la reina con la franqueza de un padre amoroso pero exigente, no suavizaba las verdades del Evangelio para agradar a la monarca. Le recordaba constantemente que por encima de su corona terrenal existía un rey eterno al que algún día tendría que rendir cuentas. Mientras los nobles murmuraban a sus espaldas, temiendo la influencia de aquel cura incorruptible, Claret se mantenía firme como un faro en medio de una tormenta de sedas y susurros. «Mi cuerpo está en la corte», solía decir a sus allegados, «pero mi corazón está en el sagrario y con mis hermanos los pobres».
Si alguna vez te encuentras en un ambiente laboral, social o familiar donde sientes que tus valores están siendo constantemente puestos a prueba, donde la frivolidad y la ambición parecen dominarlo todo, recuerda la figura de Claret en el Palacio Real. Él nos demuestra que es posible estar en el mundo sin ser del mundo, que no necesitas comprometer tu alma para sobrevivir en un entorno hostil, siempre y cuando mantengas tu mirada fija en lo eterno. Los años pasaron y la inestabilidad política en España alcanzó su punto de ebullición. En 1868, una revolución estalló, derrocando a la reina y forzando a todos sus allegados a huir del país. Antonio María Claret, ya anciano, con la salud minada por las incansables fatigas de su juventud, los ayunos y los sufrimientos, se vio arrastrado al exilio. El hombre que había dado su vida entera por consolar a los demás, el pastor que había perdonado a sus asesinos y servido a los olvidados, era ahora un desterrado, difamado por la prensa revolucionaria y perseguido injustamente. Pero en el rostro de Claret no había amargura, cruzó la frontera hacia Francia con la serenidad de quien ha esperado este momento toda su vida. Sabía que el destierro terrenal lo acercaba más a su patria definitiva, participó en el Concilio Vaticano y en Roma, defendiendo con su último aliento de voz la infalibilidad del Papa y la unidad de la Iglesia. Fue su último gran servicio público, las fuerzas lo abandonaban rápidamente. Finalmente, buscando un refugio seguro para pasar sus últimos días, fue acogido por los monjes cistercienses en el silencioso y escondido monasterio de Fontfroide, en el sur de Francia. Allí, rodeado por muros de piedra milenaria, lejos del ruido de las revoluciones, de las intrigas de la corte y de las fatigas de las misiones, el anciano apóstol encontró la paz. El otoño de 1870 cubría el valle de Fontfroide con hojas doradas, el silencio del claustro solo era interrumpido por el canto gregoriano de los monjes blancos que se elevaba hacia el cielo. En su modesta celda, Antonio María Claret yacía en su lecho, consumido físicamente pero radiante en su espíritu. Sus manos, que habían escrito cientos de libros, acariciado a miles de enfermos y levantado el pan eucarístico incontables veces, sostenían ahora un humilde rosario con firmeza. Sus ojos, profundos y oscuros, miraban hacia la ventana, contemplando una luz que nadie más en la habitación podía percibir. No se quejó ni una sola vez del dolor o del exilio. Al contrario, sonreía suavemente, murmurando oraciones de gratitud. Se sabía amado, y eso le bastaba. En la madrugada del 24 de octubre, mientras los monjes rezaban a su alrededor las letanías a la Virgen María, aquella madre a la que había entregado su corazón desde niño en Sallent, Antonio cerró los ojos suavemente. No hubo agonía turbulenta ni temor. Fue un tránsito dulce, el suspiro de un niño que se queda dormido en los brazos de su madre. Había entregado su último aliento. El tejedor de almas había completado su obra maestra, y el maestro lo llamaba a su descanso eterno. La noticia de su muerte se esparció en silencio, pero su legado estalló con una fuerza imparable. Hoy, los misioneros claretianos que él fundó en una pequeña celda continúan su labor en los 5 continentes, llevando la luz de su caridad a las escuelas, a los hospitales, a las selvas y a los barrios más necesitados del mundo. Hermano, la vida de San Antonio María Claret es un espejo en el que todos debemos mirarnos. Nos enseña que el verdadero propósito no se encuentra persiguiendo la aprobación de los hombres, el éxito financiero o el poder. La verdadera grandeza está en escuchar esa voz silenciosa que nos pregunta: ¿para qué te he creado? Está en la valentía de responder a esa llamada, en la fuerza indomable para perdonar a quien nos lastima, y en la voluntad de mantenernos íntegros aunque el mundo entero a nuestro alrededor parezca perder la cordura. No permitas que las dificultades de tu vida te amarguen el corazón. Transforma cada dolor en una ofrenda, cada ofensa en un acto de perdón, y cada día ordinario en un paso hacia lo eterno, porque al final del camino, cuando caigan las máscaras de este mundo, lo único que quedará de nosotros será el amor que hayamos sido capaces de tejer en el alma de los demás. San Antonio María Claret, tejedor de la esperanza,
Apóstol del perdón y fuego de caridad, ruega por nosotros. Déjanos en los comentarios qué momento de la vida de este gigante de la fe te ha impactado más. Y si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir este vídeo para que la luz de los santos siga iluminando a los que aún caminan en la oscuridad. Que la paz, la fuerza y la misericordia del Señor estén siempre contigo.